Atención, en todas las plataformas de Madero comienza Conversando, media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero, Percival Madero y la conducción del periodista Cristian Norero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Madero FM, la fuerza del norte, en todo el norte del país y a través de nuestro maderofm.com en todo el mundo, en todo nuestro país y también sin fronteras porque es .com, no es .cl. A mi derecha, lo digo así cada vez que estamos en el programa, Carlos Cantero, doctor en sociología, pero vamos a hablar de política hoy día, así que prepárese usted y prepárese con sus preguntas. A mi izquierda, ¿está bien dicho a mi izquierda? Sí, es a la derecha de los auditores, entre paréntesis, de los televidentes. Percival Madero, doctor en comunicaciones, Cristian Norero, periodista. Cantero, Madero, Norero. De repente sale el nombre del programa. Les quiero anticipar que ustedes pueden enviar sus consultas a través de nuestro Twitter, que es Radio Madero FM. Pueden mandar videos con opiniones, en fin, pueden interactuar con nosotros. Ya conocen nuestras redes sociales, www.maderofm.com. La palabra del comienzo de hoy, partimos con que, a ver, elijan ustedes, ¿democracia o política? Carlos, ¿política? Política. Política. El primer tema de hoy día, política. La política como la concepción original, una ideología que centra el poder en un grupo de personas que lideran y que velan por las garantías de la población. ¿O la política vista desde otro punto de vista? Elige. La gente dice que la política es una mierda y que los políticos son la consecuencia de esa mierda. Y en consecuencia, abordémosla sin tapujo. ¿Por qué la gente piensa eso? Porque le hemos dado un nombre política y hemos dado una definición de diccionario. Porque la gente lo que quiere saber de la política es si le va a mejorar su calidad de vida o se le va a deteriorar su calidad de vida. Si le van a atender los bienes públicos, o sea, las cosas que siente que la gente puede usar y gozar en la calle, o se las van a disminuir. Tú fuiste político, sigues siendo político en tu alma, ¿no? En tu corazón. Paréntesis. Ser. No existe ese concepto en la vida ni en el cosmos. A ver, pero tú, perdón. Entré a la filosofía. Somos ostentante el cargo de senador de la República. Eso. Por lo tanto, tenías un sueldo en el Congreso, sí. Andabas en un auto pagado por todos los chilenos, hacías tus viajes, sí. Ayudabas a la gente, presentabas tus proyectos de ley, fuiste diputado, fuiste alcalde. Y se cobraba un sueldo bastante suculento. Sí, claro. Sí. Me imagino que con eso tuviste un buen pasar y lograste invertir, y etcétera, ¿no? Entonces, esa es la definición de la gente, ¿ves tú? Ahí aparece la percepción de la gente. Pero si esa es la realidad, pues, Carlos. No, lo que yo quiero decir es que la gente en realidad lo que quiere y lo que espera de la política es que la política le dé algún beneficio en su calidad de vida. O sea, lo que quiere la gente es que los políticos le hagan política. Claro. Y resulta que los políticos hasta ahora lo que han hecho es show, es faramalla. Y lo digo yo, que fui político. Hoy día no lo soy. Hoy día estoy fuera de la política, soy académico, soy conferencista, soy charlista, ¿cierto? Soy papá, soy abuelo, porque decía recién, uno no es, sino que uno está. Pero tú hacías show. Claro que fui parte de los shows, por supuesto. ¿Y cuál es el show? Cuando usted ve que en la sala, de repente, el tipo viene entrando, no sabe ni siquiera de lo que se está hablando, y levanta la mano votando en un sentido, es porque hay alguien que está indicando que se vota de esa manera. Y ese alguien que está indicando que se vota de esa manera, en definitiva, es el que conduce el proceso y responde a ciertas decisiones tomadas previamente. O sea, no hay un proceso de convicción. No se hace política. En el Parlamento, lo menos que se hace es política. ¿Así de pobre estamos? Mira, lo que plantea Carlos es de una realidad asombrosa y brutal, pero así es. Así es. Y nos tenemos que preguntar si en Occidente nosotros tenemos hoy día las categorías suficientes como para poder criticar la forma de concebir la democracia.
La democracia se hace a través de partidos políticos. Y los partidos políticos están hechos de personas. ¿Ya? De personas, y eso significa de personas que son falibles. Por lo tanto, cuando nosotros pretendemos, a través de una organización de partidos políticos, tener representantes para que legislen en función de los grandes intereses de una república, de una nación o del bien común, nos tenemos que preguntar, como en el caso de Carlos, que no tenemos ninguna duda que así es, si acaso la gente que los partidos políticos coloca para que sean candidatos realmente sirven o no sirven, si están preparados o no están preparados, si tienen argumentos lo suficientemente, y podemos decir, éticos y morales para representar los costos o los altísimos costos que tiene. Entonces, lo que decía Carlos, para él la política es una mierda, o para muchos la política es una mierda, me incluyo, pero ¿por qué es una mierda? Ahí quiero entrar yo. Entonces, en realidad, la definición que acabas de leer desde el diccionario no tiene nada que ver con la gente. La gente dice, ¿la política qué es? La política es poder. ¿Poder para qué? Y Percival ha dicho, para el bien público y para el bien privado. Fantástico. Fantástico. Ya, pero cuando hablamos de política hablamos de democracia, hablamos de partidos políticos. Antes de entrar en eso, mantengámonos todavía en la política. La política es poder y el poder es para ver el bien público y el bien privado. ¿Y qué es el bien público? El bien público es si yo tengo hospitales y me puedo atender en los hospitales. El bien público es saber si yo tengo plazas y si voy seguro a la plaza. Si tengo policía en la calle y si cumplen su rol los policías, o si están los policías y resulta que nos están asaltando y cocoteando y dando portonazos a cada minuto, o quemando camiones. No sé, los bienes públicos son muy importantes. Y entonces, y los bienes privados, si no hay bienes privados, no hay riqueza en el país. Ahora voy entendiendo. ¿Y cuál es el problema en consecuencia con esta mierda de política? Que ha enfatizado la cautela de los bienes privados en detrimento de los bienes públicos. ¿Y por qué la gente siente la rabia, la molestia y el desprecio por la política? Porque las políticas no dan como resultado bienes públicos. Y aquí le hago una prevención, Percival, tú lo puedes tomar inmediatamente después. Mi querida amiga y mi querido amigo auditor, la culpa no es del cerdo, no es del chancho. La culpa es del que le da el afrecho. Y aquí hay dos que le están dando afrecho. El que compra influencia por la vía de entregar plata para el financiamiento de las campañas políticas, por un lado, y por otro, usted, pues, amiga auditora, y usted, pues, amigo auditor, si usted es el que vota y usted es el que elige, y resulta que hasta ahora se preocupa poco de qué elige, y ha llegado cada pelotudo al Parlamento y cada señorita que está muy buena para cualquier otra cosa menos para estar legislando, porque no tiene idea de lo que está pasando en el país. Entonces, resumen, una manera de abordarlo desde el lenguaje cotidiano, citadino, y desde el lenguaje más docto, ¿cierto? Bienes públicos y bienes privados que hoy día no están siendo adecuadamente atendidos, particularmente los bienes públicos, y la gente se siente enrabiada y molesta porque dice, tenemos estos gallos en el Congreso, ganan tremendo sueldo y finalmente por mí no hace nada. Privadamente también se entiende que esta situación pasa por lo siguiente. Tal vez estemos de acuerdo, distinguido auditor, distinguida auditora. ¿Cuánto de responsabilidad tenemos todos en esto? Y particularmente nosotros, los medios de comunicación, en poder encallar circunstancias que hoy día le darían a ustedes más luces respecto de quiénes son las personas que llevamos al Congreso, quiénes son las personas que conforman los partidos políticos, cómo se financian los partidos políticos, cuáles son los intereses de las personas que participan de los partidos políticos. Entonces, claramente cuando usted va como oveja a votar, está clara de que estas circunstancias de su votación, de su decisión, va a pasar por un asunto que va a mejorar su vida. ¿Usted le está apoyando, dando confianza a una persona que conoce? ¿O se hizo de responsabilidad o de alguna fuerza por una cuestión de eslóganes? Entonces, lo que señalaba Carlos con toda propiedad, porque él ha sido senador, ha sido diputado y ha sido alcalde. ¿Cómo se genera esto y cómo se llega al Congreso muchas veces a parar la mano o a decir algo donde no hay ninguna idea? Entonces, claramente lo que tenemos que preguntarnos, mi querido Cristian, es saber si nosotros como medio de comunicación vamos a alertar y vamos a definir políticas para poder tener
que la gente se exprese, o a través de lo que está diciendo Carlos, con toda su experiencia interna de décadas en la política, y de lo que él piensa, de lo que es como conferencista, de como hombre nortino que es, si acaso en ese ámbito podemos seguir incursionando en darle ventaja y darle ventanas para que la gente entienda quién y por quién va a votar. A mí me parece una visión un tanto apocalíptica, por decirlo menos. Tenemos un régimen democrático. Momentito, Cristian. No hay democracia. Discutamos eso. Momentito. Discutamos eso. ¿Democracia en Chile? ¿Democracia en Chile? No, pues no. Tenemos una dictadura, No, entonces. en Chile no hay democracia. Entonces es una dictadura. Aquí hay un populismo, aquí hay No, es que tenemos cualquier cosa, pero hay dos tipos de ¿qué regímenes. es la Democrático- democracia? ¿Democrático o autoritario? En este caso no es ni democrático ni es autoritario. Le voy a explicar por qué. ¿Tenemos una mala democracia? Porque la democracia es democracia cuando la soberanía del pueblo es lo que realmente rige en ese régimen. O sea, no hay votaciones. No. hay- Momento, pues, Cristian. Una cosa es ir a votar y otra cosa es que su voto tenga algún valor. Pero si su voto vale lo mismo que el mío, y Claro, que del auditor. pero la gente va y elige una persona y esa persona llega al Congreso y en el Congreso hace lo que se le antoja pero o Pero eso lo es una que le distor- ordenan otros. eso es una distorsión del político. En consecuencia, una distorsión. si no es el pueblo el que tiene soberanía, porque finalmente no tiene cómo controlar estos elementos, la democracia es una democracia muy debilitada o hay ausencia. Y yo, Carlos Cantero, me hago responsable de mis dichos y yo digo que en Chile han habido periodos en los últimos 20 años en que no ha imperado ni ha habido régimen democrático. Aquí ha habido una dictadura y todos piensan en los militares. No, una dictadura Sí, del poder del dinero que ha puesto la música, como dicen en nuestra fuerza nortina, ¿cierto? Y los que ponen la música son los que pagan las mentas. En el fondo son los que mantuvieron un sistema, pero digamos las cosas por su nombre, para que no andemos con vuelta. Que no les llama la atención que el dueño de una empresa, Sokimich, haya financiado todo el espectro político, por Dios, y todos hoy día están asustados y preocupados de que no vaya a venir el fiscal y los llame a declarar porque están arreglados por debajo de la mesa con plata. Entonces, esa es la democracia de la que estamos. Por eso yo digo, ojo, momento, no hay democracia en Chile. Va a haber democracia cuando el pueblo tenga soberanía, elija, y a esos que elige les puede exigir. Pero Ahora, hoy día los elige, llegan al Parlamento y viene otro y les pone la música porque les pone la plata, ¿cierto? Y les dice lo que tienen que hacer. Ahora, para que lleguen al Congreso, para que lleguen a gobernar, a legislar, etcétera, tienen que estar en una papeleta, ¿cierto? Sí. Correcto. Pueden ir como independientes, hipotecando casas, etcétera, etcétera. O sea, con En un Chile problema ahí económico Cristian, terrible. ahí hay otro problema. Los que están en los partidos tienen todos los privilegios y los que van como independientes, o sea que no tienen que mirarle la cara al que pone el billete, al dueño de la empresa, al dueño del dinero, Sí. ese compadre no tiene casi ninguna posibilidad de ser realmente electo porque tiene que competir solo contra tremendos equipos y tremendas bolsas de dinero. Por eso, entonces, O sea, este es entonces un podemos vicio converger, democrático. exactamente, podemos converger en que hay una distorsión en el ejercicio democrático. Disculpe que lo haya interrumpido, era para aclarar está bien, el punto. está bien. Pero si él tiene Hay su una mirada. distorsión en el ejercicio democrático en el sentido de que, claro, yo, Cristian Norero, quiero llegar al Parlamento como independiente. Tengo que hipotecar a los cabros, porque no me queda mucho más que hipotecar, ¿no es cierto? Y con eso me puedo presentar y voy a mostrar mi idea y voy a estar como independiente y como bancada independiente. Voy a proponer algunos proyectos de ley, etcétera, para defender a mi grupo. En fin, yo soy magallánico. Y entonces ahí viene un equipo poderoso que es lo que está vinculado a los partidos políticos y los partidos políticos vinculados al poder del dinero y le dice, si usted quiere realmente competir con opciones, igual Trance. tiene que transar con nosotros, póngase en la línea con nosotros, calladito, Claro, alineadito con usted nosotros, me ayuda en porque este los proyecto, independientes, yo le ayudo en este otro. Exactamente, vale un hongo. Esa es la democracia que tenemos. Bueno, muchos escritores ya del mundo occidental han hablado sobre nuestras democracias y por qué son tan imperfectas como lo están señalando acá. Claramente, hoy día, desde la perspectiva politológica, desde la ciencia política, por decirlo así,
claramente estamos frente a unas circunstancias, digámoslo así, raras. Hoy día el poder del dinero, el poder de la influencia, el poder de los intereses, tiene mucha validez en la gente que eligen y para qué lo eligen. Valoro enormemente la posición de Carlos, te felicito, Carlos, porque hoy día el hecho de que poder denunciar con la fuerza que lo hace Carlos, la cosa por dentro, hoy día nos debe hacer a nosotros suponer que nosotros como ciudadanos, ¿ya?, que tenemos que ir a votar y que no tenemos ninguna influencia para poder participar dentro de las directrices de los partidos que los partidos políticos se dan, la pregunta que tenemos que buscar, tal vez, Carlos, ahí viene a través de una corrección, ¿qué tipo de partido político o qué tipo de política requerimos nosotros? Y eso a través de una ley razone, cuestione, digamos, indague respecto de los intereses. Hoy día es más fácil decir, el candidato A, B y C tiene los siguientes intereses, estos son los siguientes aportes que él hace, estos son sus propiedades, etcétera, etcétera, para poder definir cuáles son las líneas de interés que él tiene. Pero, digámoslo de una vez, nosotros hoy día nos han marcado un camino que es muy pedregoso, no han sido capaces de pavimentar ese camino, porque ese camino nos permitiría saber quién estamos mandando a legislar y saber si ese sueldo millonario que le vamos a pagar a ese parlamentario finalmente da el ancho. Porque hoy día en el Parlamento, desgraciadamente, tenemos unos boquiabiertas, tránsfugas y rasca, salvo honrosas excepciones, que no contribuyen o no dan cuenta de que los sueldos millonarios que tienen es para producir bien común. Y no producen bien común. Producen bien para sus bolsillos, para los intereses que le pusieron la plata ahí. Por eso el punto es que tenemos que definir claramente. Tenemos las circunstancias, los caminos, los acuerdos para poder entender finalmente que a una persona que vamos a llegar a legislar y a ser millonarios con su sueldo, por los sueldos que ellos ganan, y darle todas las facilidades para viaje, para un montón de cosas, están haciendo o van a hacer lo que le estamos pagando que hagan, independiente que sea una persona que piense que el muro de Berlín todavía tendría que estar parado, o independiente que otra persona que pensemos ya que tengan que hacer un aporte por la vida de los conocimientos que ellos tengan. Y la respuesta, distinguido auditor, distinguida auditora, es que es usted el responsable finalmente, usted es la persona que tiene que decidir, y usted es la persona que con su familia, su núcleo, su junta de vecinos, etcétera, tienen que entender y cuestionar a las personas que nosotros vamos a poner en el Parlamento, para que al Parlamento finalmente lleguen personas, dirigentes, mujeres y hombres capaces de poder dirimir, saber, entender de lo que se trata esto. Y no podemos finalmente, con esto termino, Cristian, sí, no podemos finalmente avalar como medio de comunicación que esto, prestarnos para el show, por eso que hay que denunciarlo. Valoro enormemente lo que dice el ex senador Cantero, ¿ya? Hoy día, un hombre que da conferencias de sus especialidades. Valoro, porque claramente estamos dentro de una cosa que nuestro pueblo no se merece. Una política de mierda, de baja calidad, donde los aportes que hacen nuestros congresistas son básicos, son chuñentos. Entonces tenemos que hoy día preguntarnos si finalmente le vamos a seguir pagando para que sigan produciendo una porquería de leyes, para que finalmente terminemos todos siendo más pobres y más más pedestres en el mundo de nuestra América Latina y particularmente en nuestro país. Mis contertulios aquí en Madero, el señor Cantero a mi derecha, el señor Madero a mi izquierda, coinciden en que tenemos políticos de mierda, pero también tenemos médicos de mierda, periodistas de mierda, sindicalistas de mierda, ¿ah? Tenemos un montón de gente en la sociedad calificada por otros como de muy baja calidad. Tenemos empresarios de mierda. Así es. Tenemos artistas de mierda, pero también tenemos gente destacable. Ahora, voy a volver a lo inicial. ¿Cómo lo hace el pueblo, la gente, yo, cuando voy a votar, que ejerzo mi derecho a voto, que vale lo mismo que el voto del que tiene más dinero, o en fin, para que esto cambie? Si es que en la papeleta no hay otra opción. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando como democracia? Llegar a un camino apocalíptico, al antipolítico, al que viene de las organizaciones sociales, no más AFP, el móvil, etcétera, organizaciones que surgen no de la política, surgen de convicciones, en fin. Vamos a llegar a ese grupo, a esas bancadas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué crees tú, Carlos? Cuando no hay respuesta oportuna y adecuada, oportuna,
y adecuada de la política, sin ninguna duda, pues Cristian, que esta gente especulativa, especuladora, oportunista, populista, se le abre un espacio de este porte. Pues. ¿Pero por qué va a ser populista, por ejemplo, en No Más AFP? Bueno, porque de alguna manera se tiene que expresar una forma de previsión. El decir no más esto, sin tener la capacidad de construir algo alternativo. No, pero perdona que te interrumpa, pero hay una propuesta concreta, clara, escrita, la he leído en innumerables ocasiones, se ha discutido en la universidad, hay foros al respecto, y hay un grupo grande de personas que señala que la AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones, no es Lo que pasa es que volvemos a lo particular, Cristian. No, si lo particular, la AFP, perdóname, no es particular, es una cosa total, todos vamos a llegar a Déjame viejo. explicarte de lo que se Todos trata. tenemos que jubilar. Precisamente por eso es que yo te quiero plantear que, en mi opinión, esa forma de pensar es la que tiene la cagada en este país. Pero entonces la otra forma de pensar es la política. Por En los supuesto. grupos políticos Y que apoyan déjame la explicarte AFP. por qué. Déjame explicarte por qué. Lo que está pasando en Chile es estructural. ¿Qué significa eso? Cuando tú dices que hay crisis aquí, que hay crisis allá, que esto, que lo otro, que los empresarios, que sean todos los dirigentes. O sea, esto es estructural, es estructural. Pero ¿dónde está la causa basal? En el modelo. ¿Y por qué el modelo tiene estos problemas? Porque hay principios del modelo que se están llevando al extremo. Ok. ¿Me explico? Es Exactamente. estructural. Y ahora las trampas, para que la gente ponga atención a las trampas. Aquí hay una tensión entre bienes públicos y bienes privados. Y lo que se ha dicho hasta ahora es que en realidad se han enfatizado los bienes privados, se han enriquecido pocos y los bienes públicos cada día son menos. Y que la política tiene como propósito cautelar el bien privado, pero que esencialmente se debe preocupar del bien público, porque el bien privado se cuida solo. Por supuesto que hay que generar normas de sana convivencia, regular la competencia en el mercado, transparentar todo lo que se quiera. Cosa que se ha hecho muy mal en los últimos 20 años. Entonces, bienes públicos es el meollo de la cosa. Ahora, amiga y amigo auditor, cuando a usted le ofrecen un candidato, ¿usted cree que el partido está pensando un candidato que sea funcional a la gente o un candidato que sea funcional a los intereses del partido? Ese es el punto. ¿Usted cree que los dirigentes de los partidos quieren gente que tenga pensamiento propio, que tenga decisión propia, que tenga pensamiento crítico, o quieren borregos? Pues respóndase usted. Yo no le voy a dar la respuesta. Usted tiene que ir haciendo este análisis. Una segunda trampa, mi querida amiga y mi querido amigo auditor. ¿Usted cree que hoy día estamos discutiendo ideas en la política? Porque si usted cree eso, yo quiero decirle que está equivocada. La estrategia de los partidos políticos desde hace ya unos 10 años, usted no se dio cuenta, pero así es, empiezan a buscar gente que esté en la tele, empiezan a buscar gente que sea bonita, o que sea atractiva, o que sea chistosa, porque en definitiva la política se ha transformado en un show. Porque la gente va a votar por el que es más conocido, el que aparece más en la tele. Porque se está transformando en un reality. Entonces, mi querida amiga y mi querido amigo auditor, ¿usted quiere gente chistosa? ¿Usted quiere gente bonita? ¿O usted quiere gente que se encargue de cautelar adecuadamente, que tenga claridad mental e independencia personal para tomar decisiones que cautelen el bien público? Ahí hay dos elementos que hoy día se ven con absoluta claridad. Hasta, no voy a dar nombre porque yo no quiero que alguien piense que aquí hay intereses políticos, porque hemos hablado de alta política, no de partidismo ni estamos promoviendo a nadie. Pero todo el espectro político está en esto. Po. No quieren gente con pensamiento personal y crítico, quieren borregos. Y no quiere gente que tenga ideas, sino que quiere gente que dé votos. Y para dar votos tienen que ser bonitos, tener buenas piernas, tener bonita cara, tener buen físico si es varón, ¿cierto? Ser persuasivo, tener alguna gracia, o sea, tener una cultura televisiva. Y resulta que en el Parlamento normalmente lo que hemos visto es que todo eso, lo que genera el resultado es que la gente al final sigue
viendo cómo la riqueza de Chile se concentra en poco y la gran mayoría recibe Muy poco. nada, no un poco, muy poco. Carlos Cantero, ahora Percio Almadero. Yo quiero asumir un punto al que se refería recién Carlos, que es muy importante. Y que tiene que ver con un asunto que yo coincido plenamente con él, que tiene que ver con un tema estructural. Ya, el problema que tenemos nosotros es de estructuras. Y yo también quiero irme al punto que también es importante señalar, porque así como la política es una mierda, muchas veces, digamos, definida así por mucha gente, también en muchas partes tenemos empresarios de mierda. Ya, empresarios preocupados de sus intereses, de su lucro personal, y no del bien común. El empresario normalmente dice, creo fuentes de trabajo, tengo la inteligencia para suponer y para sostener un esfuerzo para contratar a 2, 3, 10 personas o 20.000, como en el caso de Colbún y otras. Sin embargo, los aportes, más allá de los empleos que genera o los impuestos que paga, son muy débiles. Porque hoy día el sistema está hecho para que el más fuerte tenga todas las condiciones y el más débil no tenga ninguna condición. Por lo tanto, el empresariado, ya tiene que empezar a tomar conciencia, y de hecho ya hay algunas señales que están en ese pie, para saber y preguntarse qué más hacemos. Porque el empresario también colabora a la política de la perspectiva en cómo él piensa o repiensa su propia responsabilidad social empresarial, y de cómo esa la difunde y cómo la ejerce y cómo la valora y cómo la baja al bien común. Entonces, no es solo el cómo nosotros legislamos, es también un llamado de conciencia de cómo las personas que logran o saben cómo dar trabajo, aparte de esa inteligencia que los distingue, cómo ellos también digamos, aportan, se comportan frente a una sociedad que también exige más de ellos, no solamente en cuanto a la creación de capacidad de sostener o generar trabajo, sino como también colabora más, porque esto no es solo de los políticos. Los políticos tienen una función especial, ahí tenemos como 200 personas elegidas para que gane cada uno del orden de los 15 millones de pesos, etcétera, etcétera, con costo, podemos discutirlo, pero hay en el otro foco también otra gente que tiene que colaborar al bien común. Y hoy día lo estamos por estructura, por la estructura de la asociación que tenemos, que hoy día no abordan. Por tanto, yo daría un paso a costado. Así como no todos los políticos valen callampa, y no todos son políticos de mierda, sino que hay gente, honrosas excepciones, que sí se destacan, el empresariado tiene mucho que empezar a decir acá. Y termino con esto, Cristian, diciendo lo siguiente. Yo creo que el mundo que hoy día vivimos de la parte de la política, que Carlos conoce muy, muy profundamente porque estuvo en ambas cámaras y estuvo en las comunidades como alcalde, la idea es saber si nosotros tenemos hoy día la sapiencia, la inteligencia y la capacidad para darnos cuenta que hoy día estamos en un proceso que necesita un cambio estructural y para allá tenemos que ir. La alta abstención en las elecciones es evidente en todas, las municipales, las parlamentarias, la presidencial, van en aumento. No sé si se cifra, creo que en un 30% ahora a fin de año, en noviembre, más o menos que va a votar el 28% de la población. ¿Es triste? ¿Te entristece, Carlos? A mí me entristece mucho y lo que más me preocupa, y ese es un poco el sentido, amiga y amigo auditor, una persona que ha sido 3 veces alcalde, 2 veces diputado, 2 veces senador, yo fui vicepresidente del Senado chileno, que esté hablando en este lenguaje y que esté, o sea, amiga y amigo, yo quiero transmitir mi experiencia y ayudarle a usted a reflexionar, especialmente en la fuerza del norte. Fuerza del norte. Elija gente del norte. ¿Tú lo dices por insulsa, por ejemplo, en Arica? Lo digo porque es francamente asqueante que madres que han parido sus hijos en el norte por la mierda voten por personas que no estaban en su vida en ese territorio y que salen elegidas y que al día siguiente se van a cambiar y que le importa una callampa lo que pasa en esa zona. ¿Y qué pasa con los partidos políticos locales? Que los llevan porque son borregos del poder central, porque en el poder central hay uno que manda, es el que da los cupos, es el que da la plata para el financiamiento. Los mismos, por ejemplo, que a mí me quitaron mi cupo. ¿Y por qué? Porque no era obediente. Por eso que yo les preguntaba, ¿usted cree que en la cúpula de los caciques del Mapocho quieren gente con pensamiento, con idea, o quieren borregos
bastardos que tienen que simplemente cumplir las órdenes de ellos o si no, mandarse a cambiar. Entonces, ahora le voy a hacer otras preguntas, querida amiga y amigo auditor. Cuando usted vote, tiene que estar pensando, aquí hay una tensión entre el interés individual y el interés social. ¿Cuánto tiene realmente de interés social esta persona? Usted tiene que ver, hoy día se trabaja en la individualidad o en lo colectivo. Porque hay algunos que son verdaderos llaneros solitarios, son los jovencitos de la película, pero no hablan con nadie, no conversan con nadie, no trabajan en equipo con nadie. El llanero solitario en el mundo de hoy es un pobre hombre que no va, o mujer que no va a tener ninguna posibilidad, porque hoy día es una sociedad de redes, se trabaja en redes, se trabaja en equipos. Los llaneros solitarios no sirven. Después, ¿el énfasis es por lo económico o es por lo social? Porque hemos tenido mucho crecimiento económico. El país vuelve a crecer económicamente muy significativamente, especialmente cuando el cobre está bien. El tema es, ¿pero crece lo social? ¿Crecen los bienes públicos o no? Y el problema es que hasta ahora eso no ha ocurrido. Competencia, solo competencia, hemos exacerbado la competencia. La competitividad es el afán de colaborar, de sentirse comprometido. Es que a mí me va bien. A las empresas en el norte, particularmente en la zona de la Fuerza del Norte, las mineras se están dando cuenta que les puede ir muy bien, pero si doña Juana, que es su vecina, siente que los están contaminando, o que no les dan bola, o que le generan congestión, o que le tiran polvillo, o que les contaminan el agua, entonces esa gente desprecia a la empresa que está ahí. Y la empresa empieza a entender que no es individual el problema, sino que es social. Y otra pregunta, amiga, y con esto termino. Hay algunos que son súper exitosos en lo personal, pero muy poco ha llegado a lo social. Entonces, la pregunta es, ¿egoísmo o altruismo? Y tiene que haber un justo equilibrio entre una y otra cosa, porque en definitiva la gente lo que quiere de la política es una lógica del ganar, ganar. La gente quiere que cuando ganan uno, todos ganen. Y no como pasa ahora. Por eso que se han parado proyectos, porque no hay una lógica del ganar, ganar. La responsabilidad social empresarial, 30 segundos solamente. Fuerza del Norte, empresas mineras, ejecutivos mineros, responsabilidad social empresarial. Una cosa es la responsabilidad social empresarial y otra cosa es el tráfico de influencias. Otra cosa es la manipulación, la compra de conciencia, el pago a los dirigentes que se están haciendo por algunas empresas que están equivocadas. Otro mensaje. Aportamos a la comunidad, sí, señor empresario de la empresa minera, pero le está dando a TVN, a Canal 13 y al Megavisión millonadas de dinero para que digan lo que usted quiere que se diga. Y a las empresas de radio, diario y televisión regionales los tienen en la miseria, no les dan ni una luca. Eso es corruptela, eso es falta de sentido de compromiso con la zona. Entonces, partimos de la política y con esto termino. Yo no tengo una mala perspectiva, yo no soy pesimista. Todas las cosas tienen un límite. Exacerbamos los derechos humanos al punto de que hoy día un carabinero no puede tomar preso prácticamente a un delincuente porque hay que tenerlo con guante al niño. Todas las cosas vuelven a su punto de equilibrio. Y en la política va a pasar lo mismo. Vamos a volver al punto de equilibrio. Percival. Claramente, la gente se ha apartado de la política y no confía en la política a juzgar por los resultados que hoy día tenemos. Una vergüenza que el 60% se quede en sus casas y solo un 40% vaya a votar. O sea, esta es una bofetada a la política y tenemos que entenderlo como una cosa seria. Lo que hemos conversado acá va en esa dirección. Nosotros tenemos que volver a generar las confianzas y las personas que han sido elegidas para poder representar a grupos de personas, a grupos de pensamiento a través de los partidos políticos, tienen que estar, a mi juicio, distinguida auditora, distinguido auditor, tienen que estar lo suficientemente posicionadas en los problemas que pretenden solucionar. Entonces, la pregunta con la que dejo al panel para los próximos programas es, ¿qué vamos a hacer para mejorar en general la situación para que al menos vote la mitad del registro electoral que tenemos? Porque si nuevamente vamos a llegar
a que el 60% se quede en sus casas por no tener confianzas en las personas con quien en los partidos políticos han elegido para llevar, tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado en eso, porque claramente lo que se está ocurriendo es que no vamos a tener autoridades legítimas. La legitimidad del poder se basa en el poder que otorgan las mayorías. Y si hoy día las mayorías se quedan en su casa, despreciando a la política o despreciando a quienes vayan por lo que hemos conversado acá con Carlos y contigo, Cristian, es claramente una respuesta a lo que nosotros hemos estado conversando. El 60% de la gente se queda en su casa. Y eso nosotros tiene que hacernos llamar la atención, porque claramente, eso significa que lo que hemos dicho en esta mesa, estamos en lo correcto. Hay que volver a la normalidad. Hay que volver a entregar condiciones para que la gente vuelva a creer y creamos en nuestros liderazgos. Formemos nuestro liderazgo, pero usted, distinguido auditor, distinguida auditora, tiene que ser la primera persona que sense a quién usted y a quién su vecino y a quién su familia quiere llevar a que lo represente en el Congreso, independiente de la idea política que usted tenga. Carlos Cantero. Una última idea, es solamente de despedida. Todo lo que hemos hecho aquí, amiga y amigo auditor, es un ejercicio de reflexión. Tenemos capacidad de reflexión y tenemos que reflexionar los chilenos. Lo hemos hecho desde el llamado a conversar para converger, no de confrontar para dividir, sino que para unir. Y cada uno de los ejercicios que hicimos lo hemos conversado y lo hemos reflexionado para darle testimonio a usted, amiga y amigo auditor, que lo que hace falta en Chile es esto: conversar en serio, conversar con respeto, teniendo diferencias, teniendo matices, pero en definitiva con un solo norte común. Queremos un Chile mejor, queremos un norte mejor, y sigamos construyendo la fuerza del norte. Bueno, yo le quiero dar las gracias a ustedes por sintonizarnos. Hoy día no vamos a hacer ping-pong porque fue bastante amplio. ¿O hacemos el ping-pong? ¿Hacemos el ping-pong, no? ¿Tres? Usted también en su casa, piénselo, en su auto, en el colectivo. ¿Vamos directo al quiebre, sí o no? No. Yo creo que si las condiciones se mantienen como están, vamos al quiebre. ¿Refundación de partidos políticos? De todas maneras. Eso es la obligación moral, hacerlo. ¿Cambio de modelo? Perfeccionamiento del modelo. Cambiarlo no, porque no veo otro modelo, pero este modelo que enfatiza lo económico tiene que darle eje central a lo social. Claramente, el modelo basado en necesidades sociales también. Entonces, como eran tres, ahí fueron las tres. ¿Les parece? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable. Gracias, participen en nuestro Twitter, lo pueden hacer en Radio Madero. Envíen preguntas, opiniones, videos, todo lo que quieran. Una vez más, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero y Cristian Norero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.